Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando Belli y el día de hoy voy a explicar un poco de las herramientas de los sistemas, pero aplicado siempre a lo que es Analytics, ¿no? Entonces acá vamos a ver cómo es un flujo de información. La agenda que tenemos es ver primero un esquema de un sistema informático, las fuentes de datos que vamos a necesitar o normalmente se utiliza, describir un poco las funciones analíticas básicas de SQL, que es una de las herramientas importantes de un sistema informático en la parte que es de lo que es warehouse, describir las bondades de Power BI versus Excel y bueno, hacer un versus de R y Python entre sus funcionalidades. Me parece que lo podemos dejar para otro video, pero bueno, en principio las cuatro primeras podemos ir revisando. Los objetivos va a ser diferenciar las características entre las herramientas utilizadas, manipular un poco de data con R y Jupyter Notebook, que les voy a dejar el enlace para que vean esta parte, e interpretar los resultados obtenidos. Bien, entonces, en lo que es un sistema informático, tenemos este esquema que siempre vamos a tener una entrada, luego se va a hacer un proceso y vamos a tener una salida o un producto, ¿no? Esta entrada es básicamente inputs que justamente voy a tener en cuenta para realizar el proceso. Esos inputs pueden ser las personas que utilicen nuestro programa, ¿no? Al hacer un clic, al dar alguna información, algún evento que active un trigger para que se ejecute un proceso y yo tenga al final un producto, una salida, puede ser esto un reporte. En el proceso también voy a intercambiar información con un data warehouse. El data warehouse es la cantidad de información o todas las fuentes de información que yo tengo que también sirven como parte de input al proceso, y el proceso también me puede dar información que yo pueda almacenar en la base de datos, ¿no? Entonces esto va de ida y vuelta, ¿no? Entonces este sería un esquema de un sistema informático. Ahora lo que nos vamos a centrar básicamente es aquí, en la parte del Data Warehouse, para ver cómo es. Entonces, aquí ya vengo a otro flujo de análisis de información. Y yo me he centrado en el Data Warehouse, y en este caso está representado por una base de datos, un servidor de base de datos como el SQL Server. El SQL Server almacena información de diferentes fuentes, ¿no? Esto se puede alimentar de información del SAP, que es un ERP, o de algún CRM, también de archivos de texto planos, TXT, CSVs. Bien, entonces acá tengo gran cantidad de información. Para yo poder analizarla, esta cantidad normalmente contiene gran volúmenes de datos, millones y millones de registros. Entonces es ahora un poco complejo poder analizarlo directamente con Excel. Entonces yo, para poder hacer un análisis, necesito procesar esta base de datos, y tenemos estas herramientas como R, Python. Existen otras herramientas, pero me estoy centrando en estas ya que son de tendencia emergente y no necesariamente son ambas en paralelo, ¿no? Puedes utilizar cualquiera de las dos con la que te sientas más cómodo, con la que domines más. Entonces, una vez que haces un análisis, limpieza de datos previa, haces algunos algoritmos de repente de forecasting, clusterización, clasificación, un poco de machine learning con R o Python, ya puedes hacer luego un resumen, y ese resumen sí puede caber tranquilamente en un Excel o en un Power BI para que, digamos, lo puedas hacer una presentación, una visualización a gerencia, ¿no? En cualquiera de los dos lados, tanto como Excel como Power BI, puedes hacer un dashboard, que es una presentación donde, digamos, es algo más procesado, donde tú puedes hacer una presentación para explicar qué es lo que has encontrado al haber navegado en esta base de datos tan grande. Al final, este dashboard me va a dar todos los escenarios posibles para que se pueda tomar las mejores decisiones. Uno, como científico de datos, también puede dar las recomendaciones en base a los números que ha concluido en base a todos estos algoritmos previos que ha hecho del análisis. Ahora, las fuentes de los datos, normalmente en un Data Warehouse, pueden ser diferentes fuentes. Acá vemos el SAP, que es un ERP,
Si vemos en la parte industrial, que es Big Data industrial, toda la parte de la sensórica, ¿no? Tenemos sensores, la información del PLC, incluso los outputs que son actuadores, todo esto se almacena en una base de datos y eso también puede ser como input para un data warehouse. Acá tenemos archivos de texto plano, en este caso es un CSV o puede ser un TXT. También tenemos datos en la nube, como de repente puede ser el AWS, ¿no? El Amazon Web Services, que tiene ahí una aplicación interesante. Esto, también tenemos acá el SQL Server, también podemos usar como Facebook, que podemos capturar clientes potenciales. Todo esto constituye, ¿no?, data estructurada, porque si quisiéramos poner en nuestro data warehouse data no estructurada, también podríamos poner correos electrónicos, de repente mensajes de un grupo de Messenger o de Facebook que tengamos, o audios, ¿no? Entonces, pero aquí estamos haciendo el ejemplo con pura data estructurada. Ahora, algunas funciones analíticas, y estamos viendo SQL porque digamos es donde nace la información y es importante tener esto presente, ¿no? Para poder obtener nuestra información a través de queries o consultas estructuradas, ¿no? Ya tenemos los famosos joins. Los joins son, digamos, cuando combinamos dos tablas. En este caso tenemos una tabla A, una tabla B y todas las posibilidades, ¿no? Acá en este caso tenemos un left join, el inner join que viene a ser esto de acá sería un right join. Los más utilizados de todos estos joins son el left join, que es esto, A unión B, que son todos los elementos de A que coinciden con los de B, y el inner join, que básicamente es los elementos que tengo en común, ¿no? Y luego los demás pueden salir por deducción. Igual acá se tiene la sentencia, ¿no?, en cómo sería en SQL. Esto es para cruzar tablas, ¿no? Cuando tengo dos diferentes tablas, tengo una tabla maestra y una tabla de transacciones. Bueno, esto va a ser más fácilmente entendible cuando hagamos la parte práctica con sentencias analíticas de SQL. Otra de las funciones analíticas de SQL es la parte union, que lo que hace es unir tablas de manera vertical. Acá el join lo que hace es como combinar tablas de manera horizontal, ¿no? Agrega más campos al resultado. En este caso los campos son los mismos, pero lo que agrega son más observaciones o registros, ¿no? Tenemos el union y el union all. El union es cuando no hace duplicados, ¿no? Y el union all une las dos tablas, inclusive si se duplican, no le interesa, ¿no? Y sigue, digamos, el producto final tiene la misma cantidad de campos, pero aumentan los registros, ya sea duplicados o sin duplicar, dependiendo del comando que uses, union o union all. Esta parte de versus de Power BI y Microsoft Excel vamos a hacerlo de manera presencial, ¿no? Voy a abrir un archivo Power BI y un Excel. Igual tengo videos donde ya tengo este versus previamente para ver las bondades de cada uno de ellos. Y también este otro versus, R versus Python, también vamos a hacerlo de manera presencial en su momento. También tengo ejemplos de cómo sería el código VBA versus R o código VBA versus Python. Y bueno, esto ya lo vamos a ver de manera práctica con los mismos software, ¿no? Con R, Python, Power BI, Excel. Bien, por lo pronto eso sería todo. Buenas noches, hasta pronto.